Escudriñar la palabra siempre enriquece y hace crecer nuestro espíritu y todo para la gloria del Señor, ¿no? Bueno, acá en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Qué hermosa palabra, ¿no? La verdad que cuando escuchamos esto, no, es imposible no emocionarse. Y buscando, investigando, yo decía, ¿por qué ovejas, no? Ese animalito tan tierno. Podría haber sido cualquier otro animal y el Señor puso ese animal. Investigando, me puse a ver, decir la oveja, ese animal que es tan obediente a su pastor, ¿no? Tiene esa dependencia absoluta y esa palabra retumba en mi corazón porque uno dice, esa dependencia en todo. Es un animal que la ovejita no puede salir de situaciones complicadas por sí solo. Necesita de su pastor. Así como nosotros necesitamos de nuestro buen pastor, el que nos creó, el que nos ama infinitamente y nos rescató. Estando fuera de su rebaño, Él fue y nos escogió. Dice que es un animal tan frágil que no puede subirse al pastor porque tiene las piernitas muy débiles, muy flacas, digamos. Entonces Él nos rescata, nos alza y nos pone sobre su espalda. Qué amoroso que es el Señor, ¿no? Entonces, le quería traer esa palabra de aliento y acá remarcar otras cosas que dice, oyen mi voz, la reconocen y me siguen. O sea que es oír la palabra y actuar, ir en pos de Él. No es tan solo escuchar, hermanos, también ir atrás de su palabra, caminar como Él nos enseñó. Y bueno, eso es lo que queremos compartir. Espero que haya sido de bendición y lo dejo acá con mi esposa. Sí, yo quería compartir un fragmento de Mateo 14, 27 al 32, que muchos lo conocen, que habla de cuando los discípulos van en la barca y que, bueno, dudan al ver la presencia de Jesús, dudan de quién era, hasta que el Señor lo habla, así como el pastor habla a sus ovejas, y le dice, pero enseguida Jesús le habló y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ahí como que los discípulos se tranquilizaron un poco porque estaban asustados pensando que era un fantasma, era un espectro, y ellos se calmaron un poco. Entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le contestó, ven. Y diciéndole Pedro, de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No sé si se entendió. Entonces ahí Jesús lo llama a Pedro y Pedro confía en la voz de Jesús porque aparentemente él no lo reconocía todavía, pero confía en la voz de Jesús. Como toda oveja, confía en la voz de su pastor. Entonces Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Pero ¿qué pasó? Había fuertes vientos, mareas. Entonces Pedro descuidó la mirada, miró hacia lo que estaba pasando alrededor y dejó de oír la voz. Entonces se hunde Pedro y Jesús lo saca, lo levanta. ¿Qué pasa? Que cuando las ovejas también tienen algún problema, que se pierden o hay alguna tormenta, viento fuerte que no dejan seguir el camino, empiezan a padecer de una circunstancia, por ahí se saben perder y no encuentran el camino hacia el pastor, más allá de que el pastor lo esté hablando, no encuentran el camino porque el ruido de la tormenta, del viento, no lo deja acercarse y no lo deja oír. Entonces, ¿qué hace el pastor? Va y lo salva, lo busca y lo trae a él de vuelta. Entonces, con esto vemos que lo que decía ella en su palabra, que Jesús es nuestro buen pastor y que debemos confiar en Él, ya sea por la palabra,
escuchando la palabra y siguiendo a Él fielmente. Por eso le pido, hermano, que confíen en el Señor, que lo tengan como su buen pastor y que siempre su mirada esté en Él, para que todo lo que esté pasando alrededor de nosotros no nos distraigan y nos llenen de afanes y de ansiedades, que muchas veces es lo que nos pasa, y distraemos totalmente la mirada y terminamos haciendo cualquier cosa menos confiar en Dios. Bueno, eso era lo que le queríamos compartir. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Le vamos a poner el título al mensaje de esta mañana, que ya anticipamos: Motivados en la batalla. Parece quizá un título más apegado a la nueva moda, ¿no?, de la guerra espiritual y de toda esta industria religiosa de apuntarle continuamente hacia el diablo, ¿no? Siempre mirando hacia el diablo como el enemigo que todo lo puede controlar y dominar, cuando el peor enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos, de nosotros mismos. Claro, pero eso no es muy simpático, pero es la verdad, porque la Biblia dice que nuestra naturaleza humana es la que convive con nosotros las 24 horas. El diablo no es omnipresente ni omnipotente, ni tampoco hace lo que quiere, sino hace lo que Dios le permite que haga. Si no, pregúntele a Job cuando lo vea. Pero hoy quiero que usted se enfoque en la Biblia, en la cual siempre nos enfocamos para aprender aquellas cosas que, como en el día de hoy vamos a ver, acontecieron en el pasado, que son ejemplos para nosotros en el día de hoy. Y vamos a ir al libro, ¿saben de quién? De Josué. Quiero que vaya al capítulo 1 de Josué. Y lo primero que vamos a ver es a Dios, que nombra a Josué después de la muerte de Moisés. Usted sabe, si hacemos una miradita para atrás en la historia bíblica, usted sabe dónde estaba siempre Josué. Al lado de Moisés, ¿dónde? En el tabernáculo, bien ahí. En el tabernáculo, siempre en la obra, al lado de el pastor de los hebreos, que en este caso era Moisés. Siempre apoyando, observando, aprendiendo. Continuamente él ahí. De hecho, vemos que es uno de los instrumentos que Dios usa para hacer un primer reconocimiento de la tierra prometida en tiempo de Moisés. ¿Recuerdan? Él y quién más volvieron con un espíritu diferente a los demás. Caleb, correcto. Josué y Caleb vuelven ellos con una información para la táctica a aplicar y un informe de la condición del enemigo, algo que se hace regularmente antes de la batalla. Tener un panorama para planear una estrategia. Evidentemente, en términos humanos, era comprensible la reacción de aquellos otros 10 que volvieron también con Josué y con Caleb. Ustedes recuerdan que ellos vieron que los hombres eran los hijos de Anac, eran como gigantes, y nosotros parecíamos como langostas a los ojos de ellos. Bien ahí. Ustedes vieron que dice, y sus muros altos hasta el cielo. ¿Eran altos hasta el cielo los muros? ¿Eran altos? Sí, eran altos, pero no hasta el cielo. ¿Y los hombres de Anac eran tan altos que ellos eran como langostas? No, no era así. ¿Eso cómo se llama en términos psicológicos? A ver, ¿quién sabe? Magnificación. Magnificación de la realidad. Eso es cuando uno está traumado, atormentado, atribulado, magnifica la realidad. Uno dice, está todo mal. Y por ahí está un punto mal.
todos patas para arriba, y por ahí 2 que se están portando mal. Los chicos están haciendo un desastre, y son 2 que están haciendo lío. ¿Se dan cuenta? Y otros, como Josué y Caleb, tuvieron una mirada realista, pero positiva, fundamentada ¿en quién? ¿En la fuerza que ellos tenían como milicia? No, en Dios. ¿Recuerdan? Bien, entonces dijeron a aquellos, pero si Dios está por nosotros, los comeremos como a pan. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están opinando ustedes, desalentando el corazón del pueblo? Y se enojó, y Dios se enojó con ellos. ¿Y qué les pasó a esos 10? ¿Entraron a la tierra prometida? No entraron. ¿Por falta de qué? De fe. ¿En quién? En Dios. Ellos tenían una mirada terrenal. ¿Ellos eran del pueblo de Dios? Sí. ¿Tenían la ley de Dios? Sí. ¿Eran del ejército de Dios? Sí. ¿Tenían como líder a Moisés? Sí. Pero no tenían la fe puesta en Dios, sino la mirada solamente en lo humano, lo que recibían sus sentidos. Por eso su fe no era fe de Dios, era fe terrenal, una fe religiosa. Ellos tenían todo el sistema de las cosas de Dios. Sin embargo, no tenían la fe real, tenían una fe terrenal. Qué importante esto ya. Estoy haciéndoles un panorama general de la historia para que ustedes vean que al personaje que estoy rescatando en este día, ¿quién es? A Josué, ¿no? Josué era un hombre especial. No un superhombre, un hombre especial. ¿Por qué? Porque tenía un corazón para Dios. Y obviamente para su pueblo. No hay una cosa sin la otra. No, yo confío en Dios solamente. No. Tenemos que confiar unos con otros. Es como si yo le diga, yo confío en Dios, en mi esposa no. Yo no sé si mi esposa me traiciona o no me traiciona. Pues ¿se puede vivir así? Bueno, se puede, pero no se puede vivir en paz. A eso es lo que vamos, ¿sí? Entonces, de la misma manera, nosotros deberíamos poder confiar los unos en los otros y fundamentalmente confiar en Dios para cumplir los propósitos divinos. ¿Usted quiere cumplir los propósitos divinos? Amén. Bien, esté muy atento entonces. Entonces, vamos a Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Fíjese cómo lo presenta, ¿no? Cómo lo presenta como que Dios llama a Josué a un servidor de otro varón. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quién la da la tierra? Dios. Estoy enfatizando algunas cosas, ¿sí? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pregunto, ¿está en presente, en futuro o en pasado? Yo he entregado en pasado. Dios ya había determinado entregarles todo lo que pisare la planta de su pie. Pero no termina ahí, sino que hay una aclaración, porque esto es lo que se sacó de contexto muchos años para los cristianos ir pisando cosas para... Muchos conocen esto, ¿no? Yo piso acá, piso en el nombre de Jesús para tener este territorio para mí. Y bueno, con ese criterio pisaba todos los autos de los hermanos, me quedaba con todos los autos de los hermanos, ¿no? Así es fácil, ¿no? Pisaba la casa de fulano y ya me quedaba por la fe, era casa de fulano. Entonces sí, con atrevimiento se hacen cosas que Dios no manda, por no leer la Biblia y estudiarla detenidamente, meditar en ella de día y de noche y dejar que el buen pastor, Jesucristo, enseñe a nuestros corazones, ¿no? Porque dice, yo le he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar
donde se pone el sol será vuestro territorio. O sea, le da una delimitación concreta, norte, sur, este y oeste, donde ellos pisen, ese iba a ser el territorio de ellos. No es que había una magia en el pisar, sino que es una frase. Eso que pisan va a ser de ustedes. Acá. ¿Vieron cómo es importante leer las cosas simplemente como están escritas, como Dios las revela? Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todas las cosas que emprenda, ¿aplica a todo lo que se me venga en gana? No, porque está comisionándole una tarea. Todo lo que emprendas en el sentido de todo lo que te mando que emprendas. ¿Está? ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Bien, entonces en esta primera imagen, en este primer pantallazo, ¿qué vemos? A ver, trate de recordar. El llamamiento por Dios o de Dios, ¿a quién? A Josué, que era siervo de Moisés. Vimos un breve introducción histórica y entrando en contexto un poco de la vida de Josué, qué es lo que él venía haciendo y cómo se diferenció de sus hermanos que tenían la misma responsabilidad, pero que actuaron de manera notablemente diferente. Tanto él como Caleb actuaron en fe y en obediencia, a pesar de que los números no daban como para llegar a hacer lo que Dios decía que había que hacer. Esto ya nos enseña algo de por sí, que muchas veces, de hecho, cuando Dios comisionó a sus apóstoles, ¿qué les dijo? Carguen todo el dinero que puedan, llénense de toda la teología que puedan, vayan con toda la vestidura que puedan, junten caballos, armas, armaduras, vayan y prediquen el evangelio. ¿Así les dijo? No, les dijo, vayan con lo puesto, no lleven 2 túnicas, ni alforja, ni dinero, solo lo puesto, vayan y anuncien el evangelio. Eso es un poco lo mismo que está diciendo aquí el Señor. Solamente les dijo que hagan esto, pero háganlo como se los dije que lo hagan. No como les venga en ese momento la gana o el sentir de hacer, sino como les mandé que lo hagan. Y acá hay una frase muy similar, donde Dios le dice, bueno, yo los mando a conquistar, pero evidentemente ellos fueron a reconocer, como es propio y natural de un equipo militar, van a ver cómo el enemigo está, hacer un análisis para poder hacer una estrategia de batalla. Pero la verdad es que los muros eran altos y dobles, lo cual hacía que la ciudad de Jericó, que era la primera a conquistar, era básicamente inexpugnable. No podía ser atravesada fácilmente si no era con armas grandes, con alguna tecnología que pudiese de alguna manera derribar esos muros dobles y altos. No eran hasta el cielo, pero eran lo suficientemente altos y dobles para que no pudiese ser atravesado por cualquier ejército. Primero. Segundo, que vivían hombres realmente grandes allí. Bien, pero con todo,
Dios les dijo, yo ya les prometí esto a Moisés, ya les dije lo que iban a hacer, vayan y háganlo. Entonces Josué, ante las circunstancias, por un lado, el mandato de Dios, lo visto, y lo que Dios mandaba y lo que Dios prometía, decide creerle a Dios y accionar en consecuencia, obedeciendo al mandato de Dios y a toda la ley que Moisés le había dado. Fíjense que cuando Dios lo llama a Josué, le hace un encargue o le encarga particularmente que guarde muy especialmente cuidado ¿de qué? ¿De qué? De lo que está escrito. De lo que está escrito. O sea que lo que estaba escrito era suficiente para que Josué pueda cumplir su cometido. Algo también nos pasa a nosotros en el Nuevo Testamento. Sí, la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, instruir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Como diciendo, lo escrito es suficiente para ser un buen cristiano, convertirte en un hombre, una mujer de Dios y cumplir la gran comisión que se te dio. No para ser ingeniero ni médico, para eso tienes que ir a la universidad. Pero para ser cristiano y cumplir con la obra de Dios, ¿qué necesitas? Prestar debida atención a lo que está, digan conmigo, escrito. Y esta llamada de atención tiene que ver no con una estrategia militar, definitivamente no, aunque después Dios le da un par de advertencias y consejos o mandatos más bien, pero hay un remachado ahí de Dios o que le machaca como nos machacaba nuestra madre cuando algo era importante. No pasaba así cuando tus papás o tus hermanos mayores te machacaban algo para que lo tengas en cuenta. ¿Qué significa la palabra machacar? Darle varias veces, porque el machacar tiene que ver con golpear varias veces, ¿no? Y como que nos machacaban, decíamos, algo, nos daban un consejo para que lo tuviésemos en cuenta. ¿Verdad? Bien, de la misma manera, Dios le dice, te mando esto, mira, Josué, lo que te mando principalmente es que te esfuerces y seas valiente, que guardes todo lo que está escrito, no te apartes de ello, diestra ni así. O sea, no inventes nada, no hay nada que inventar, no hay nada más que recibir, hay que hacer, hay que obrar. Digan conforme a todo, no escucho, conforme a todo lo que está escrito. Qué lindo, interesante. ¿Saben por qué? Porque esto te da seguridad cuando vos vas a ir a la batalla. Acá no hay que inventar nada, no hay que esperar nada nuevo. Hay que confiar en Dios y trabajar. En cambio, cuando vos no sabés, porque hay otro caso, como el de Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Bueno, pero Señor, ¿qué hay en la tierra? Vete. Pero vete. Un poco parafraseando, ¿no? La situación esa. ¿Qué sabía Abraham de la tierra? Nada, lo único que sabía es que Dios lo mandaba. En este caso, Dios le dice, bueno, te voy a mandar, ya conocen la tierra, fluye leche y miel. Bueno, va a haber esto, lo otro. En ese lugar van a encontrar hombres grandes, muros altos, ¿sí? Van a tener que trabajar acá y acá y acá, pero lo que sí les recomiendo sobre todas las cosas, que tengan en cuenta y se esfuercen. ¿Por qué? Porque naturalmente la carne, ¿para dónde tira? ¿Para obedecer la palabra de Dios o para dónde? Y para donde la carne siente otras cosas que lo que está escrito. Entonces es tan importante recordarle a la carne que hay cosas que están escritas para que las recordemos y las hagamos. Digan conmigo, y las hagamos y las cumplamos. Bueno, solamente como diciendo, mira, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, decía ahí el proverbio. Bueno, acá dice, solamente
Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien, en una palabra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, y esto me gusta, porque es bueno, después vemos qué hacemos. No, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto habla de una relación diaria con las Escrituras. Digan conmigo, con las Escrituras. Bueno, pues yo me relaciono con Dios. Con las Escrituras dije, ya sé que con Dios también. Pregunto, ¿Satanás se relaciona con Dios? ¿O se relaciona con Dios? Como Satanás, ¿eh? Sí. No bien, pero sí. No bien. ¿Recuerdan cuando fue a molestar a Job? ¿Quién despertó a Satanás? Dios. Le dice, Satanás, pues andaba, ¿de dónde vienes? De andar por el mundo y rodear la tierra, dice. Así le decimos a los hermanos. ¿De dónde vienes, hermano? Bueno. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra? Hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice Satanás. Y empieza una relación ahí con Dios. No empieza, ya, obviamente. La relación con Satanás es antes de que sea Satanás. Bueno, pero le daba esto para que sepa que no es que Satanás como el viejito que está allá en el tercer cielo y Satanás en la tierra gobernando, ¿no? El príncipe, las tinieblas, como digo. ¿Es el príncipe de este mundo Satanás? Sí, es el príncipe de este mundo. Ahora, no hace lo que quiere, hace lo que Dios le permite que haga, ¿sí? Nunca subestime al diablo, pero tampoco crea que el diablo lo controla todo. El que controla todo es Dios, lo cantamos recién, ¿o no? Por eso yo digo que miro la letra siempre, la canción, y analizo a ver qué dice. Ustedes cuando escuchan, chicos, sobre todo los que escuchan música en YouTube, escuchen la letra, analicen la letra, si está teológicamente centrada en la Biblia o dice tonterías evangélicas modernas. Tengan cuidado, ¿sí? Bien. ¿Meditarás en ella cuándo? De día y de noche. ¿Pero para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te va a ir bien, le dice, ¿no? Una vez más le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y le da una palabra de aliento. No te desanimes, no te desalientes, no temas, ni aún abandones. Yo estoy contigo. A donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, que si Josué quería ir a como el profeta rebelde, que se fue para Tarsis. ¿Dios fue con él? No, la ballena fue en pos de él. ¿Se da cuenta? Cuidado con eso, ¿sí? Cuidado, porque Dios, aunque seas profeta, aunque hubiese sido profeta, no va a acompañarte ni a vos ni a mí en nuestras locuras. Allá iba nervioseando el profeta y maldiciendo, y a todo le molestaba, a todo el profeta. Y Dios no lo acompañó. Y le decía, tanto te afliges, tanto te enojas. Y no tendré yo misericordia de 450,000 hombres. Jonás, que no conocen lo que es la izquierda de su derecha, y vos te afligís por una calabacera, por una tontería, estás renegando, quejándote, y no estás pensando en los 450,000 hombres, mujeres, más los animales. Yo estoy pensando en la gente perdida y vos pensando en la calabacera. ¿Será posible? ¿Sabe que a veces nos comportamos así? Pensamos en zapallo. Pensamos en zapallo en vez de pensar en las almas perdidas. Somos así, hermano. Dios, dígale, Señor, ayúdame a no pensar en los zapallos. Parece cómico, pero miren lo que se compraba Jonás, ¿no?
y Dios lo reprende, lo encarrila otra vez. Recuerde, no es donde quiera que vayas, allí Dios va a hacer todo lo que vos ya determinaste en tu mente, en tu corazón. No te va, ni me va a acompañar Dios a ningún lado que no sea su perfecta voluntad. No, pero yo voy a orar y orar y orar. Vos no le vas a torcer nunca el brazo a Dios. Dios nos lo va a torcer a nosotros siempre. Siempre va a ganar Él. Por eso habla en pasado. Yo ya entregué. Solamente te digo, haz lo que vas a hacer porque yo esto ya entregué significa que ya he decretado que la tierra sea para vos, pero tenés que trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios ya armó el plan, ya terminó la obra, ya está consumada. Lo único que tenés que hacer es obedecer, me dice Dios. ¿Qué cosa? Lo que está escrito, diga conmigo todo lo que está escrito. Entonces vas a andar bien. ¿Está? Mire qué interesante, ¿no? ¿Y quién está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? Jesucristo. ¿Cuándo? Porque ¿en qué contexto dice esa frase? Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la gran comisión, Mateo 28, ¿recuerdan? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Otra vez Dios mandando cosas. Todo lo que está escrito. ¿Vieron que es el mismo Dios hablando? A Josué como a vos y como a mí. Todo lo que está escrito, enséñale a la gente. No lo que es tu parecer o mi parecer, sino lo que está escrito. Entonces yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Porque a veces pensamos que si nos sale bien algo, decimos Dios me ha bendecido. Pregúntate y poné a prueba tu oración. Si vos tenés un trabajo, ¿no te lo podría haber dado Satanás para separarte y decirte, Satanás, Dios te ha bendecido con un trabajo especial? Mira toda la plata que tenés ahora. ¿No lo podría haber hecho si Dios te entrega a Satanás? Ay, ¿cómo sé? Y lo mismo que Sansón. Sansón se dio cuenta que ya Jehová no estaba con él. ¿Sentía que Dios no estaba con él? No sentía. Se dio cuenta cuando ya era tarde. Cuando Cristo venga, las personas sentían que no iban a ser las vírgenes insensatas, sentían que no iban a entrar. No, estaban seguras de que iban a entrar, pero no entraron. O sea, la percepción que uno tiene de su condición no revela el final de la historia, sino lo que dice la Escritura otra vez es necesario tener en cuenta. Sansón no le hizo caso a la mamá y al papá que le vinieron machacando la Biblia. Él tenía que ser un nazareo para Dios y tenía que guardarse las mujeres. Y él hizo lo que se le dio la gana. Como el Espíritu venía de Jehová, lo usaba y lo usaba de vez en cuando. ¿O no lo usaba el Espíritu de Dios a Sansón? Lo usaba y vaya que lo usaba. Porque demolió a los filisteos. Pero en un momento Sansón se dio cuenta que no podía hacer lo que se le daba la gana, porque él iba con las mujeres y se hacía el que todo lo podía, se sentía omnipotente porque el Espíritu de Dios estaba en él. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios no vivía en él. Y un día se fue el Señor y se fue. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu no vivía en las personas como viven las personas salvas. Venía y se iba. Sobre Saúl, por ejemplo, el Espíritu venía y se iba. Vemos que en un momento el Espíritu de Jehová abandona el templo. ¿Quién tiene esa visión? A ver si alguno se acuerda del profeta. Ezequiel. Cuando la gloria de Jehová abandona el templo. Y los judíos siempre creyeron que Dios estaba con él. Por eso decían templo de Jehová, templo de Jehová. Sí, pero el templo de Jehová donde Jehová... Pero ellos no creen que estaba. Y lo que le pasó en el año 90 después de Cristo, ellos pensaban que Dios estaba con ellos. ¿Y estaba Dios con ellos? Evidentemente no, porque tenían 1 millón de muertos. 1 millón de muertos. 1 millón de muertos. Escaparon los creyentes, por supuesto, de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. ¿Qué cosa, no?
Después, en los versos más adelante de este capítulo, el 1, hay una cuarta vez, si usted se fija en la Biblia suya, va a ver al final, el último versículo dice otra vez, esfuérzate y sé valiente. ¿No dice una cuarta vez ahí? ¿Sí? ¿Dice? A ver, ¿me lo lee? Bien. Ese es el compromiso que hace el pueblo. Dios dijo eso. Ahora, y nosotros estaremos contigo, porque si Dios está contigo como estuvo con Moisés, vamos a obedecerte, vamos a seguirte. Que muera todo aquel rebelde. Pero solamente el pueblo le dice a Josué, solamente que te esfuerces y seas valiente para hacer lo que Dios te mandó. Punto. ¿Vieron? Bien. Entonces, ahora no está en el bosquejo esto que les voy a leer, porque meditando todavía esta mañana en el mensaje, si ustedes, ya que van a sus Biblias, ponelo si querés allí en el Easy Worship, Hebreos capítulo 4, se lo voy a leer rápido. Donde dice, en vista de lo que se viene contando, ¿no? En el capítulo 3, hablando de esto, ¿no? De esto mismo, que de entrar en el reposo de Dios, que hay una gran cantidad del pueblo que no entró en el reposo. Y todo lo que yo les conté de esto de la gente que no era la gente de Josué y Caleb, sino la otra gente, ¿dónde quedaron tendidos ellos? En el desierto. No entraron a la tierra prometida. Entonces el verso 1 del capítulo 4 dice, temamos pues, ¿a quién le dice? ¿A los del antiguo pacto o a los del nuevo pacto? A los del nuevo pacto, o sea, a nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos fue anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿De fe en quién? En Dios, en los que la oyeron, dice. Porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios ya tenía antes un plan. Verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría, después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Entonces, en el verso 11, acá viene la exhortación que quiero que tengan claro. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Hay una exhortación a que, cuidado, que a nosotros también se nos anunció una buena nueva y también se nos dio un reposo. Nuestro reposo es Cristo, no el sábado. Es Cristo nuestro reposo. Pero estamos en Cristo con tal que retengamos hasta el fin
la confianza del principio, el estilo de vida, la piedad con que supimos empezar nuestra trayectoria cristiana. Así como empezamos llevando a la madurez nuestra conducta conforme a todo lo que está escrito. Por tanto, y debido a ello, dice la palabra de Dios, temamos. No es que simplemente nos apercibamos, sino que tengamos miedo de no tomar a la ligera el llamamiento de no endurecer el corazón hoy. ¿Ante qué? Ante la propuesta que Dios nos muestra aquí de llevar adelante una tarea, la que tenemos nosotros hoy. Miren, ustedes saben que entre el capítulo 1 y 5 de Josué se cuenta de cómo se prepararon para cruzar el Jordán. ¿Quién abrió el Mar Rojo? Fue Dios. Es más, Moisés no sabía medio qué hacer. ¿Y Dios qué le dice a Moisés cuando Señor, ¿qué hacemos? ¿Y Dios qué le responde a Moisés? Moisés, ¿por qué clamas a mí? Como diciendo, ¿qué te pasa, Moisés? ¿Dónde está tu fe? Me parece, escucho al Señor Jesús, como citaba la barca también el hermano Diego hoy. ¿No? ¿Dónde está vuestra fe? Hombres de poca fe. ¿Dónde está la fe? ¿Qué pasó? Se le fue el gozo. Como dice Gigi, ¿qué pasó con el gozo? Se le fue a los zapatos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su fe? En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, empezaron a dudar. Y encima lo trataron mal, Señor. ¿No te da cuidado que perecemos? Le tendría que haber dicho, como le decía don Ramón al chavo, no te doy otra nomás. Decía, ¿no? No, pues ¿cómo va a maltratar así al Señor? Y a veces nosotros tenemos la caradurez de maltratar al Señor. Tenemos este corazón enojón, como el de Jonás, ¿no? y tratamos mal. ¿No te da cuidado, Señor, que estamos así, que no puede ser esto? Y el Señor te va a decir, pues tiene paciencia el Señor, ¿no? Pues si no, ya no te doy otra nomás cosa. ¿Dónde está tu fe? Entonces nosotros le deberíamos decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he dudado tantas veces. En vez de simplemente cerrar mis ojos y aferrarme a tu palabra y caminar en obediencia humilde y en santificación, a veces me puse a hacer otras cosas. Y hasta a veces te grité, Señor. Bueno, por eso es parte de nuestro crecimiento en la fe, ¿verdad? Se comprende, no se justifica. ¿Sí? Ahora, en la siguiente etapa, Dios le dice a Josué, Josué, vas a hacer esto. Van a ir los sacerdotes, van a pasar el río, vas a poner el arca en el medio y van a pasar por allí todo el pueblo. Entonces, le estoy resumiendo así rapidito el capítulo 2, 3 y 4, ¿no? De Josué. Ellos pasan el río. Ustedes saben que apenas pisaron. Esto me gusta porque alguno puede decir que, bueno, el Mar Rojo se dividió por una cuestión sobrenatural, geográfica, magnética de la tierra, que los vientos, que es... Bueno. Sí, que magnética... Bueno, vamos de nuevo, dice Dios. Entonces va a hacer algo, Josué le dice. Vas a mandar a los sacerdotes que pisen el agua. Y cuando pisen el agua, ahí dice que el agua se retuvo en el Arabá como en un montón, dice. Y del otro lado se fue secando y se dividió en dos el agua, ¿no? Y el piso quedó seco. Y el arca en el medio. Pero le dice, vas a pasar lejos, a una buena cantidad de codos del arca. No toquen el arca. No toquen el arca. ¿Recuerdan uno que tocó el arca? ¿Cómo se llamaba? Usa. No se dice que era un mal hombre, pero no era sacerdote. Se metió en el área donde no lo mandó Dios. Bueno, pero se caía en el barro el arca. No toque, dijo Dios. No toquen el arca. No toquen.
un poco represento la idea, ¿no? Como si Dios se enojaría. ¿Vio cuando papá y mamá me hace acordar de papá y mi mamá? ¿Qué te dije? Bueno, entonces dejan el arca ahí y pasa todo el pueblo. Dice que el pueblo pasó apresurado. Por allí pueden pasar dos cosas. Que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo medio incredulón. ¿O no? De hecho, los que pasaron el arca fueron las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las antiguas generaciones de creyentes quedaron todos muertos en el desierto. ¿Por qué pecados quedaron muertos en el desierto? Murmuración. El pecado que más mata es la murmuración. De hecho, en el Nuevo Testamento dice, ni murmuréis, como en la antigüedad que muchos perecieron por las serpientes. O sea, esto es delicado, hermanos míos, porque Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y este Dios es un Dios con el cual no se juega, ni le agrega nada, ni se lo cambia, ni se le tuerce el brazo, ni se le impone la voluntad, ni se le dice a Dios lo que tiene que hacer, ni se dice, mira, yo te voy a servir, Dios, si a mí se me dan las condiciones así. Si me preparan una habitación en el Sheraton, si acá y acá, si no, yo no juego. Nosotros somos de poner como condiciones, ¿no? A mí me tiene que aparecer el vellón acá como... ¿Quién te dijo que vos eras Gedeón? ¿Quién te dijo que vos eras Gedeón para ponerle a Dios prueba? Bueno, pero Gedeón lo puso. ¿Y quién te dijo que está bien? ¿No te ha dado el Espíritu Santo? ¿No te ha dado su palabra? Gedeón no tenía ni el Espíritu Santo ni su palabra. Y vos sí. Y querés poner un vellón. Porque el vellón es más seguro que su palabra, que Dios. ¿Ven que somos medio incredulones? Y seguimos siendo los mismos de la antigüedad. Diga, Señor, ayúdame a no ser un vellonero. ¿Qué es un vellonero, pastor? No sé, se me ocurrió ahora uno que pone vellones. Vellones en todo tiempo, pero si es la voluntad de Dios. Si yo voy y no caigo en pecado, entonces es la voluntad de Dios. Algunos hacen así. Si llueve es la voluntad de Dios. Si no llueve no es la voluntad de Dios. Si hoy sale el sol así es la voluntad de Dios. Si no sale, como diciendo, bueno, Señor, move todo. Si la luna hoy es luna llena, entonces es la voluntad de Dios. Si no es luna llena, si es cuarto menguante, entonces no. Vos no sos Josué. Josué oró a Jehová y sí, Dios detuvo la luna en el valle de Ajalón. ¿Sí o no? Sí, pero vos no sos Josué. Vos sos vos, yo soy yo. Entonces no quiera detener la luna en el valle de Ajalón, ya lo hizo Dios. Y Dios no viene repitiendo, abriendo, pues yo voy a abrir el suquí ahora esta tarde. ¿Quién me acompaña? Así son los cristianos de ahora. Vamos a conquistar Córdoba. Vamos a poner ahora la unción de Dios. Ahí nos vamos a parar en el Suquía y le vamos a decir al Suquía, detente. ¿Y el Suquía qué va a hacer? Va a seguir de largo como venía de largo. Va a seguir así. Así como es, simplemente así, hermano. Le hago todo esto para que vea cómo somos los seres humanos. A veces que no queremos conformarnos a lo que está escrito. Queremos inventar algo más. Queremos que Dios se acomode a nosotros. Mire, Dios a veces concedió ciertos caprichos torpes o ciertas debilidades, accedió en cierta medida, pero con otros propósitos. Pero estas cosas acontecieron a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos para que no codiciemos cosas malas ni hagamos cosas semejantes, también dice en el Nuevo Testamento. Estas cosas acontecieron como ejemplos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos, como diciendo, cuidado, que estas cosas no están ahí en la Biblia porque son históricas, sino porque son una advertencia para nosotros que somos creyentes de los fines de los tiempos. Diciendo, no están ahí simplemente para buscar prosperidad, bendición y milagros, como la utilizan hoy los falsos profetas del Antiguo Testamento, sino están para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia también. Bien, bueno, ¿qué pasó? Terminó de pasar el último, sacaron el arca y los sacerdotes y volvió el río a la normalidad. Esto llegó a oídos de la gente de Jericó. Josué, de la misma manera, había mandado 2 muchachos para allá. Vayan. ¿Con quién se encontraron allí? ¿O quién
¿Quién lo guardó a esos 2 espías? Rahab, la ramera. ¿Dónde vivía la ramera? Entre los muros. Bien, los hermanos, bien se recuerda la historia. Ahí vivía entre los muros. No era un lugar lindo para vivir, era un lugar bastante angosto. Jericó tenía, como cualquier ciudad, más comodidad, como otras, ¿no? Pero bueno, allí vivía la ramera. Bueno, aparentemente estos muchachos entraron, pero los vieron. Y la fueron a buscar a la casa de la ramera, pero la ramera los escondió, hizo un pacto con ellos, el cordón grana que pone y dice: mi familia, mi papá, mi mamá y todo lo que tienen, si yo los guardo a ustedes, ustedes guardan a mi familia cuando venga, porque el pueblo desmaya, porque se ha enterado lo que Jehová ha hecho con ustedes y a través de ustedes. Lo que ha hecho en el Mar Rojo, lo que ha hecho con los egipcios, lo que ha hecho en el desierto y lo que hizo acá en el Jordán, están muertos de miedo. Acá en Jericó no saben qué hacer, no saben para dónde disparar. Dios ya, Jehová, miren lo que sabía la ramera. Jehová ya ha entregado a ellos y acá se derrite como cera el corazón de la gente. La gente ya tenía miedo. Fíjense cómo opera Dios, ¿no? Bueno, los muchachos estos llegan, le informan a Josué. Entonces, faltaba un punto. Esta nueva generación que venía del desierto, era una generación que todavía no estaba conformada a la ley de Moisés. Necesitaba aprender, necesitaba formalizar su condición. Miren lo que dice el capítulo 5, y ahí es donde voy. Y vamos a cerrar con una parte de la Biblia que les va a encantar. Josué 5, verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Se morían de miedo. ¿Quiénes? Los grandotes, los que amenazaban, ¿no? En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová le juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Verso 7, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bien, ¿qué representa esto? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué era la circuncisión en los hombres de Israel? ¿La señal de qué? De pertenencia al pueblo de Dios. Bien. ¿Jesucristo fue circuncidado? ¿A qué día? Al 8º día. ¿Por qué fue circuncidado? ¿No es del nuevo pacto Jesús? Jesús es el puente entre los pactos. ¿Cuándo termina el nuevo pacto, el antiguo pacto? Cuando Jesús dice: consumado es, en la cruz. Por eso Él escoge a todos los discípulos judíos y Él cumple toda la ley, como cualquier judío hijo de vecino. Tenía que cumplir toda la ley de Moisés. Por eso, Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. No es Malaquías, como decimos, bueno, Malaquías el último profeta. No es Malaquías, es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Jesús dijo: no hay otro profeta más grande que él. Porque él es el que profetizaba y confirmó como profeta al Mesías.
Le dijo, aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Del cual no soy digno de desatarle ni la correa de la sandalia. Él es antes que yo, aunque venía después que él, porque era 6 meses más chico. Pero en realidad, ¿qué palabra? Él es antes de mí. Viene después de mí, pero él es antes de mí. ¿Qué estaba diciendo? Jesús ya era. Ya le voy a hablar de este Jesús que ya era, que a mí me parte en 8.000 pedazos cuando lo veo. Ya tengo mis ojos así, pues ya lo estoy viendo aparecer al Jesús de la Biblia. Ahora, ¿qué marca nosotros llevamos? ¿Llevamos alguna marca? Sí, la de la bestia, voy a decir algo. No, la marca de la bestia es para los que se identifican con la bestia. Pero para los que se identificaron con Cristo, ¿qué llevan? ¿El sello de quién? Del Espíritu Santo. El sello indeleble, diga conmigo, indeleble. La garantía de la vida eterna que vive en nosotros, no viene a nosotros. Porque Jesús le dijo a los discípulos, ¿recuerdan que les dijo? Él está entre vosotros y vivirá en vosotros. ¿Por qué vivirá en vosotros? Porque estaban todavía en el viejo pacto. En el viejo pacto el Espíritu Santo no vivía todavía en los creyentes, venía a los creyentes y salía. En David venía y salía, en algunos quedaba más tiempo, en otros quedaba menos tiempo. Pero en el Nuevo Testamento ya viene a vivir al creyente. ¿Por qué? Porque ya el hombre o la mujer está santificado, completamente limpio, puro, inmaculado delante de Dios. Entonces sí puede vivir el Espíritu Santo en el creyente, porque todos sus pecados están cubiertos por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, del Cordero. Amén. Bueno, pero en el caso de estos muchachos, de esta gente nueva, ellos estaban sin circuncisión, todavía no tenían la formalidad que todo judío debería tener. Entonces le dice Dios, vamos a poner las cosas en orden, a pasar cuchillo bien afilado y va de nuevo la campaña no de vacunación contra el COVID, sino de circuncisión. Imagino a las mujeres y dijeron, yo me salvé porque soy mujer. Bien, bueno, pero una vez que sanaron dice que estaban listos, ¿no? Y se quedaron ahí en Gilgal, que es Dios quitó el oprobio de Egipto. Ya dejaron de ser esclavos. Entonces Josué dice, bueno, a ver muchachos, los de Rubén, los militares de Rubén, los de Gad y media tribu de Manasés, vengan todos para acá, se presentan, vamos a la colimba, dice. Ellos forman el ejército, eran 40.000 hombres. Era el ejército de Jehová, ¿sí? Eran de la tribu de Rubén, el mayor, de Gad, y media tribu de Manasés. 2 tribus y media. Con eso está bien, dijo Dios. Ahí está, listo. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, dice. Y celebraron la Pascua, cosa que no venían haciendo, celebraron la Pascua. ¿Cuándo celebraron la Pascua? ¿Recuerdan? La primera, allá cuando salieron de Egipto, ¿recuerdan? La primera, cuando comieron rápido los panes sin levadura. ¿Por qué? Justamente no le pusieron levadura para comerlo rápido, comieron el cordero que comieron ahí y se fueron. Se fueron para el desierto, huyeron. Porque después los de Egipto venían a perseguirlos, ¿no? Pero después se había instituido la Pascua ya de manera formal en la ley de Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Empezaron a ordenarse esta generación. Empezaron a ordenarse. ¿Y cuándo lo hicieron? Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, escuchen, el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más
tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Pregunto, una breve pregunta al paso. ¿Por qué Dios se le ocurrió no traer más maná? ¿No estaría bueno que siguiesen comiendo maná? Si vos me preguntas, ¿por qué Dios hizo las cosas así? Y no sé, Dios hizo así. Ahora, ¿por qué yo pienso que le voy a ordenar a Dios o le voy a pedir a Dios maná para que Él envíe maná? Si yo ya tengo los recursos para trabajar, para cultivar la tierra y hacer mi propio pan, ¿por qué voy a pedirle un milagro a Dios? Por dos cosas. ¿Porque estoy fuera de contexto o porque no quiero trabajar? Lo que quiero marcarles aquí es que llega un momento que Dios deja de abrir mares, mandar maná, y comienza otra etapa. No siempre Dios en la vida hace todo como a vos o a mí nos parece que lo tiene que hacer. Dios hace cosas en la historia de su iglesia, como también lo hizo en la historia de su pueblo Israel. Él no fue hasta el día de Jesús con el maná, fue hasta que cruzaron el Jordán y se cortó el maná. Se cortó el maná. ¿Por qué se cortó? Porque Dios lo cortó, porque así hace las cosas Dios. Cuando había necesidad de ello, Dios mandaba maná. Cuando ya no había necesidad. Pregunto, en el desierto, así como está, ¿se puede cultivar trigo? No. Y entonces, ¿de qué iban a vivir? De la ayuda y el socorro de Dios. Pregunto, ¿en este país hay lugar para trabajar o ya no hay lugar? Y hay lugar. Es más, los extranjeros ocupan muchos lugares que los argentinos no ocupan. Pero más allá de eso, sin meternos en cuestiones sociales o políticas, o antropológicas si quiere, o culturales, no importa. Lo importante es esto, que Dios manda que todos trabajemos y que no le pidamos maná, porque no es hora de pedir maná, sino de trabajar la tierra. Amén. Ahí tiene un ejemplo de que Dios no hace todo de la misma manera todo el tiempo en la historia de su iglesia. Por eso no añada nada a Dios. Dios es el que tiene un plan. Bien. Imagínense, ahora cesó el maná. ¿Cómo te sentís vos si venías amamantado y de repente te sacan del pecho de la madre y te dice, bueno, a comer papilla ahora? ¿Qué hace un bebé los primeros días que come papilla? Ay, póngame la cara. Lo escupe la papilla hasta que aprende. ¿A qué? A comer. Ya sigue a veces con el pecho, está bien, pero es una especie de ilustración. Que cuando hay que cambiar, nosotros no nos adaptamos hasta que empezamos y aprendemos y seguimos adelante. Después ya no comemos papilla. Después comemos ya más sólido, ¿verdad? Comemos sólido. Y después cuando somos adolescentes, ¿qué comemos? Todo. Nos tienen que parar. Dice, pará, nene, que no me alcanza el sueldo, mejor te compro ropa, le decimos, ¿no? Sí, los papás saben, los que tienen adolescentes saben que es más barato comprarle ropa que comida a los chicos. Con todo, Dios provee siempre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Papás, digan, ¿provee o no provee Dios? Dios provee para sus hijos siempre. Porque David lo dijo, por el Espíritu Santo dijo, porque no he visto justo desamparado, ni sus hijos, amén, ni sus hijos que mendiguen pan, porque los hijos de los justos están amparados bajo la gracia y la virtud de Dios. Amén. Bien. Entonces, estaban en una batalla emocional y venían de batallas ellos, ¿no? Estaban en una vida dura. Pregunto, ¿usted está en una vida holgada, divertida, llena de placeres? ¿Se encuentra así usted? ¿O la lucha o la pelea cada día? Levante la mano con sinceridad. ¿Cuánto la pelean cada día? A ver. Los vagos, dejen la mano abajo, a ver. Es una bromita. Pero bueno, ¿qué quiero enseñarles? Hola, hermana Olga. Una valiente más aquí.
¿Qué pasó? A ver, piensen en ese trauma que vivían y ahora vamos a la batalla. Y lo que decían nuestros papás, que eran gigantes, que van a venir los gigantes, todo. No sabían lo que Dios estaba haciendo. ¡Ey! Le decía Dios. Yo ya los entregué en sus manos, vayan y hagan lo que les dije. Vamos, Josué, circuncidame a todos, poned todo en orden, santifíquense, porque en una parte le dice Josué a los del ejército, santifíquense porque Dios hará maravillas hoy y mañana, le dice. Pero ¿qué significa esta frase? Que para ir a la guerra, para ir a la batalla, para vivir la vida cristiana, vos no podés vivir sin santidad. No podés ser un joven, una jovencita sin santidad. No podés vivir una vida a la Bartola. No podés ser una persona cuyo corazón esté lleno de amargura, resentimiento, envidia, mala sospecha o chisme. Un corazón con divisiones. No, un corazón de ladrón, de mentiroso, de malhechor. Porque algunos me dicen, bueno, orgías no practicamos. Tampoco practicamos ningún otro pecado, ni la pornografía, ni eso. Bueno, pero tales pecados están en la misma lista que los anteriores. Las orgías, las idolatrías, tanto como las enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, acerca de los cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo mismo que en la antigüedad. ¿Por qué quedaron tendidos en el desierto los padres de esta nueva generación? Por eso, por sus murmuraciones, sus quejas constantes contra Moisés. Y no se la perdonó ni a Moisés, ni a Arín, ni a María, ni a Aarón, a nadie. Dios le dijo, acá las cosas son así, derechas. No jueguen conmigo. Y Moisés por ahí se confió. Hay que sacar agua, ya me tienen cansado este pueblo. Imagínense Moisés 40 años renegando. Y renegó otra vez. Puse con el palo la piedra. Agua de la roca, ahí tiene. Y salió agua de la roca. Ajá, le dijo Dios. ¿Te haces el vivo conmigo? Yo parafraseando siempre, ¿no? Y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. No, pero Dios le habrá dicho a Moisés, no entrar a la tierra prometida. No, pero que no te dije. No, que no te dije. Y Moisés habrá dicho, y sí, está bien. Pequé contra Jehová. Se habrá arrepentido. Claro que se arrepintió Moisés, pero ya está. Las consecuencias las cosechó. Vea que Dios hace como Él quiere. No juegue con fuego. Porque el que juega con fuego se quema. Dígalo, a ver. Bien. Es difícil, ¿eh? El que juega con fuego se quema. Dice el proverbio por ahí. Ya algunos quemaditos también en la fiesta. Bueno. Pero recuerde, con Dios no se juega, porque Dios es fuego consumidor. Y aquí viene la parte más linda del mensaje. Estando Josué cerca de Jericó, imagínense con toda la tensión de ir a la batalla, porque no es fácil decir, Dios ya entregó las manos, nosotros los comeremos como a pan, decía Josué. Claro, es lindo antes de decirlo, pero ahora le tocaba a él ir al frente, ¿no? Bueno, a ver el pan, imagínense, el diablo le amenazaría, a ver vos que decías tanto, a ver el pan que te vas a comer, a ver si verdaderamente somos pan comer, porque el diablo te habla, ¿no? Y mañana, ¿qué vas a hacer? Y mañana te quiero ver. Cuando tengas que enfrentar el problema, cuando tengas que enfrentar las circunstancias, ¿no dice el diablo así? Te asusa el oído, ¿no? ¿Y cómo te va a salir eso que vos decís? ¿Y cómo vas a solucionar eso? ¿Y dónde está el dinero para eso? ¿Y vos qué le vas a decir al diablo? Vete, Satanás, porque ya Dios entregó a los de Jericó en nuestras manos. Bueno, pero había cierta motivación en la batalla, ¿no? Pero yo quiero que vea la última y más grande motivación que podemos tener tanto como Josué nosotros hoy para las batallas de nuestra vida. Sé que a usted no le resulta fácil vivir, ¿verdad? Bueno, pues a mí tampoco. Me resulta difícil vivir en este mundo. Me resulta difícil ser ministro de Jesucristo. Me resulta llevar adelante la responsabilidad con temor, temblor, tratando de pensar en todo sin poder hacerlo. Es difícil. No puedo cambiarle las circunstancias a nadie y tampoco puedo cambiar el corazón de nadie.
Sin embargo, tengo que seguir anunciando, cueste lo que cueste, la verdad de Dios, le guste a quien le guste. Ese es mi trabajo. Lo hago con pasión, con responsabilidad y devoción. Y usted tiene el suyo, que me imagino de la misma manera lo hace. Y siente que es una batalla la vida, ¿o no? Siente que es difícil vivir, enfrentar personas, dificultades, deudas y diferentes conflictos. Y me imagino que en algún momento se va a parar a pensar, ¿cómo voy a hacer cuando vaya a Jericó? Entonces vos mirás tu Jericó. Y me imagino la llanura de Jericó viendo allá la ciudad. No están hasta el cielo los muros, pero se tocan, ¿no? Porque cuando vos ves lejos algo, se toca con el horizonte, con el cielo, ¿no? Y vería a Jericó Josué. ¿Cómo vas a hacer, Señor? Porque los enemigos son grandes y fuertes, los muros son altos. Pero tu palabra es fiel. Tú dijiste que estarías con nosotros, que nos esforcemos en guardar cada palabra y no me hablaste nada de la batalla, de la guerra, qué había que hacer, qué estrategia habría de usar. Imagínese usted pensando en el 2023. ¿Qué voy a hacer? Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Mire que Josué era un hombre de guerra y no tenía una flor en la mano. ¿Qué tenía? Una espada desenvainada. ¿Qué le sugiere a usted un hombre, un varón que tiene una espada desenvainada así en la mano? Preparado para la guerra. Preparado para usar ese arma. Es lo mismo que usted vea a una persona con una pistola en la mano que tiene el gatillo hacia atrás, ¿no? ¿Qué le sugiere una persona con un arma con el martillada? Que la va a usar en cualquier momento, ¿verdad? La tiene hacia abajo. Bueno, pero yo le hago un paralelo para que se imagine, ¿no? Ve un hombre con la espada desenvainada y en el sol del desierto, me imagino, ¿no? La espada debería ser un resplandor de tanto en tanto, ¿no? Que debe ser un poco intimidante, porque no era un cuchillito, un tramontina, era una espada. Y cuando el sol le daba, seguramente brillaba y encandila. Y Josué, yendo hacia él, valiente, ¿no? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La curiosidad, ¿no? Y respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Me imagino, cuando dijo esa palabra, Josué le pasaba lo que a mí. Que se empezó a derretir. Porque no estaba viendo un hombre común. Estaba viendo al mismo Jesucristo con su espada desenvainada. Es por eso que lo primero que hace Josué, en vez de decirle, a ver, ¿qué es lo que vos sos? ¿Qué hace? Instantáneamente se postró en la tierra y lo adoró. Y le dijo, fíjese qué le dice. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Ya se dio cuenta quién era. El mismo que le apareció en la zarza a Moisés. Es el mismo. El mismo que se le apareció a Abraham. Es el mismo que peleó con Jacob. El mismo. Es el mismo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es pisando, ¿no? Es santo. Y Josué, ¿qué hizo? Eso hizo, así lo hizo.
adoró al Señor. Entonces quiero que veas esta escena, que no dice muchas palabras, pero lo dice todo. Cuando vos estás en medio de la batalla de tu vida y vos tenés un espíritu y un corazón como el de Josué, no me cabe ninguna duda, no sé si te va a aparecer a tus ojos un varón con la espada desenvainada, pero lo que sí sé, que en ese mismo momento se cumplirá la promesa del Señor que dijo en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tengas que enfrentar una batalla, vas a imaginarte un varón. No esto para que lo hagas como una tarea, sino que seguramente va a venir a tu mente esta palabra que es como fuego. Esta palabra que es como un martillo que quebranta la piedra. Que el solo hecho de imaginarme la cara de Josué cuando le dijo, no soy de ellos o de los tuyos, yo soy el que manda acá. Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová, el príncipe de todos los ejércitos del cielo y de la tierra. Yo soy el príncipe de todos estos. Yo soy el príncipe de todos ellos. Yo soy el que soy, dice el Señor. Cuando vos te encontrás con esa imagen en tu vida, cuando empezás a conocer quién es Jesús, se te va el miedo. Te da aliento, porque la batalla hay que pelearla. Pero como Josué una y otra vez recibió, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a acompañarte donde quiera que vayas. Yo voy a estar contigo. Yo no sé si Josué en medio de la batalla de Jericó vio al mismo varón que estaba allí con la espada desenvainada, pero si el príncipe de los ejércitos le dijo quién era y se le apareció a Josué, estoy seguro que como él no puede mentir, el que iba a la cabeza en la batalla contra Jericó y el que derribó los muros y el que hizo caer por tierra y el que hizo temblar la tierra y el terremoto que provocó la caída, no era nada más y nada menos que el mismo Dios delante de Josué, rodeándolo por detrás y por delante para que se cumpla la palabra de Jehová que había prometido Moisés su siervo. Amén. Si querés que te pase lo mismo, santificate, consagrate, purifica tu corazón, porque Dios hará maravillas delante de tus ojos. Santifica tu corazón. Ahora no hace falta circuncidarse. Si alguno no es salvo, dígale: Señor, salva mi alma y dame tu Espíritu Santo para que sea el sello de garantía. Yo no quiero ir a la batalla sin tu Espíritu Santo. Yo no quiero ir a pelear la batalla sin no la marca, sino el sello de Dios. Ahora ya no necesitas la circuncisión. Cristo ya está circuncidado por vos. Ahora vos llevas el sello del Espíritu. Y la espada de Jehová está desenvainada en la mano. No me queda. Vos no tenés que luchar con tu espada. Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra príncipes y huestes de las tinieblas. Pero el que ha desenvainado la espada es el Señor Jesús. Inclina tu rostro delante del ángel de Jehová.